Estimadas y estimados estudiantes de Filosofía de los Derechos Humanos, en esta ocasión vamos a abordar la teoría de la justicia de John Rawls. Se trata de un texto publicado originalmente en 1971 y que contiene tres partes fundamentales: la primera dedicada a la teoría, la segunda a las instituciones y la tercera a los fines. Hemos seleccionado el primer capítulo de la primera parte, la justicia como imparcialidad, por ser un capítulo en resumen de todo el planteamiento del libro. Aunque quienes quieran profundizar en cualquiera de los aspectos que se abordan en el primer capítulo, pues podrán buscar el desarrollo correspondiente en alguno de los 9 capítulos de que se conforma toda la obra. La justicia como imparcialidad, o también para algunas traducciones como equidad, es un planteamiento que propone John Rawls como una corrección al enfoque predominante con relación a la justicia que proviene del utilitarismo. De alguna manera el planteamiento de Rawls lo va construyendo haciendo una crítica frontal al pensamiento utilitarista, y también una crítica más acotada al planteamiento intuicionista. De modo que su teoría de la justicia, que él considera como una teoría contractual de la justicia como imparcialidad, compite con esas otras dos teorías, la utilitarista o la intuicionista, con relación a la justicia. El planteamiento con el que inicia este capítulo primero, la justicia como imparcialidad, establece una equiparación del valor de la justicia con el de la verdad. Nos dice que así como la justicia es la virtud más importante de una institución social, así la verdad es el valor más importante en un sistema de conocimiento. Y siguiendo con esta comparación, también nos va a decir en materia de formulación de teoría sobre la justicia, debemos optar siempre por la que parezca más completa, así como una teoría científica siempre buscamos la que nos parezca correcta, la que parezca, o por lo menos con menor cantidad de errores, así como una institución social se considera justa no porque tenga un sistema de funcionamiento eficiente, sino porque sea más o menos justa, menos injusta que cualquier otra sociedad. Esta equiparación da pie a una teoría que busca tener mayor capacidad de construir un concepto de justicia acorde con los principios que el mismo Rawls va a plantear como base de su teoría. Él va a decir que una institución social será justa si cumple con el hecho de que los integrantes de la sociedad sean todos iguales en derechos, pero también junto con ese principio de igualdad de las libertades, porque destaca sobre todo como derechos
más importantes los derechos de libertad, pero como segundo principio se plantea que las desigualdades sean lo menos posible que pueda presentarse en la sociedad, y que en todo caso, si va a haber una, una mayor carga de responsabilidades a los miembros de la sociedad, se buscará que favorezcan a los menos aventajados. Este segundo principio que toma en cuenta se le puede considerar como un principio de la diferencia, porque justamente reconoce que a partir de esas diferencias o desigualdades en la sociedad siempre se le dé prioridad a quienes están en desventaja o a quienes tienen una distribución más reducida o están en una situación de insuficiente reparto de beneficios. Para llegar a estos principios, Rawls propone un procedimiento que tiene dos partes. En primer lugar, se plantea, siguiendo a los contractualistas, una posición original de imparcialidad, es decir, donde todos los individuos que van a formular los principios de la justicia tendrán que estar en una situación de igualdad de circunstancias, pero también deben estar ajenos a cualquier consideración o interés de tipo particular, y no podrán conocer entre sí la posición social o la clase a la que pertenezca cada uno de los pactantes de esta idea de justicia a la que se pretende arribar. A esto le llama Rawls el velo de la ignorancia. Es decir, es una posición en la que todos los integrantes de la sociedad que van a acordar una idea de justicia se encuentran tanto en igualdad de condiciones como en una posición de neutralidad frente a cualquier diferencia particular. El objetivo de la teoría de la justicia es entonces formular un modelo de derechos y obligaciones que se conjunte con una distribución de responsabilidades y beneficios, o de obligaciones y beneficios, que todos los individuos signantes de este pacto por la justicia están dispuestos a asumir y a respetar. Si se compara con las teorías contractuales clásicas que menciona Rawls, como la de Locke, Rousseau, Kant, pues estaría marcándose una cierta diferencia, dado que en lugar de hablar de estado de naturaleza, Rawls habla de posición original. Y en el caso de los contractualistas clásicos, el pacto se formula en miras de acordar una forma de gobierno o de llegar a un acuerdo de una sociedad concreta, mientras que Rawls considera que su teoría de la justicia es mucho más abstracta que la teoría contractualista clásica, dado que hace abstracción de cualquier particularidad, se concentra en una sociedad, digamos, una sociedad que no tiene una concreción específica y que tampoco toma en cuenta el ámbito internacional o el ámbito privado,
se desenvuelve su teoría en el nivel más abstracto que le fue posible formularlo al propio Rawls, con la pretensión de que una teoría que contemple la estructura básica de la sociedad sea susceptible de adoptarse en cualquier sociedad en específico. Mientras más general, pues más posibilidad de que sea adoptada por un mayor número de sociedades, lo cual no significa que su teoría sea una generalización empírica de múltiples casos individuales de sociedades consideradas justas o de estados considerados justos, sino que es una construcción abstracta de una teoría bajo estas condiciones mínimas de tener como objetivo acordar derechos y obligaciones a cambio o en el contexto de una distribución de cargas y beneficios equitativa para todos los que integren la sociedad, y bajo el procedimiento de partir de una posición original y de asumir el velo de la ignorancia. Es decir, que quienes llegan al acordar los principios de la justicia no tengan un conocimiento previo de ninguna diferencia que pudiera haber entre ellos. Simplemente pactan como sujetos racionales que hacen una elección racional de los principios que consideran más convenientes a su para una convivencia mutuamente beneficiosa. Una vez planteadas las premisas de esta teoría de la justicia, Rawls entra en debate con el utilitarismo. Hace un contraste entre su teoría de la justicia como imparcialidad con el utilitarismo, sobre todo en el aspecto siguiente. Para el utilitarismo, la justicia debe buscar, o una sociedad justa, debe buscar el mayor beneficio posible o el máximo de bienestar para la sociedad. Rawls considera que este objetivo de un bienestar máximo o de maximización del bienestar social o del bienestar en la sociedad tiene una consecuencia negativa que Rawls no acepta, que es el hecho de que no toma en cuenta la posibilidad de que a nombre del bienestar del mayor número se afecten el bienestar individual o se pretendan sacrificar libertades o derechos de los individuos con tal de ganar el beneficio para el mayor número. Aquí toma sentido la afirmación de inicio que hace Rawls de que su teoría no va a aceptar ni regateos políticos, ni mucho menos que se pretendan disminuir derechos o violar derechos, alegando que con eso se va a obtener el beneficio de muchos. O sea, no acepta cálculos de tipo económico o cálculos de maximización de beneficios que no tomen en cuenta a lo que para Rawls son los irreductibles, es decir, los derechos fundamentales de los individuos, los derechos de ciudadanía no son negociables. Dice Rawls en su teoría de la justicia, es un presupuesto indiscutible, incuestionable, el que todos los individuos pactantes de una idea de la justicia, de principios de justicia, deben ser respetados en sus derechos, en su individualidad. Por otro lado, también difiere su teoría de la justicia como imparcialidad
de la teoría utilitaria, en que esta última es una teoría del bien, es una teoría moral, teleológica, porque postula el bien como el fin último, el bien máximo o el bien de la mayoría de integrantes de la sociedad, y en contraste la teoría de Rawls es una teoría deontológica, es decir, plantea cómo se debe conformar el acuerdo, consenso para llegar a una a un esquema de estructura básica de la sociedad que se ajusta. Por otro lado, también hace un contraste con la postura intuicionista, que para Rawls esta postura tiene el inconveniente de que plantea que los principios de la justicia son principios que se pueden que pueden entrar, son plurales, pueden entrar en contradicción unos con otros, y no hay un criterio de priorización intrínseco a estos principios para resolver sus posibles contradicciones. Incluso hace un ejercicio de graficación de dos principios que se pueden contraponer, que son el bienestar total y el de la igualdad. Se coloca en la gráfica en el eje horizontal el bienestar total y en el eje vertical la igualdad, y resultan dos gráficas que pueden ustedes apreciar en el texto. Son gráficas de curva de indiferencia, en donde la comparación entre ambos principios justamente genera una indiferencia, es decir, ninguno de los dos principios predomina sobre el otro, salvo que se introduzcan factores externos. Por lo que Rawls considera que sí es importante apelar a la intuición para establecer principios, pero como la pura intuición no contiene un criterio de prioridad, entonces ese criterio se tiene que establecer por vía del consenso, que es precisamente aquí donde entra de nuevo la idea contractual. Es decir, como en sí mismos los principios no se imponen como prioritario uno sobre el otro, lo tienen que deliberar los individuos para llegar a un consenso de cuál es el principio que van a adoptar como principio de justicia. Y por eso que se vuelve al planteamiento original que hace Rawls de formular una idea de justicia a partir de un acuerdo entre sujetos racionales, pero que en donde van a respetar sus distintos puntos de vista, podrán adoptar intuitivamente distintos principios cada uno de los sujetos que entran en deliberación, y hasta que lleguen a un consenso por medio de un equilibrio reflexivo, pues se llegará a un principio de justicia. A diferencia del utilitarismo, que presupone un espectador imparcial individual, cuya posición se hace extensiva a toda la sociedad, y se cae en el error de presentar una posición individual como si fuera la de toda la sociedad, y de esa manera se pierde de vista los diferentes criterios de prioridad que pueden tener los individuos. La teoría de Rawls sí recupera esa diversidad de criterios para llegar por consenso a una teoría de la justicia que consideren los individuos como la más adecuada. De esta manera, en el primer capítulo de la teoría de la justicia de Rawls, encontramos las bases de una propuesta original, una propuesta innovadora en el ámbito de la filosofía política y de la filosofía del derecho, que precisamente logra dar
un avance con un mayor grado de precisión y de aplicabilidad de la idea de justicia que la que nos ofrece la tradición filosófica, la que nos ofrecen los clásicos, aunque bien dice Rawls que su teoría de la justicia no es ajena a la teoría de Aristóteles, por ejemplo, quien plantea que la justicia debe evitar que cualquier individuo se apropie de lo que no le pertenece o que incumpla con sus deberes, aunque como también lo vimos con Kelsen, el problema de esta definición es que se traslada a otro terreno de que dependa o de quién defina lo que se va a entender como lo que pertenece, es decir, los términos de la propiedad se definen desde fuera de la idea de justicia, lo mismo que los deberes o las obligaciones que se deben cumplir o que se impone como obligatorias en una sociedad. Por eso, para avanzar un poco más allá de esta fórmula de la justicia, como dar a cada uno lo que merece o evitar incumplir la ley, aquí Rawls apela a una construcción contractual, por eso se le llama neocontractualista su planteamiento, para construir por consenso principios de la justicia que puedan desde luego ser aceptados por todos porque le encuentran un beneficio, un intercambio equitativo y mutuamente benéfico a este acuerdo sobre la justicia que permite darle una mayor concreción y viabilidad a la idea de justicia. Esa es una de las aportaciones que cabe destacar y también significa un avance considerable con respecto a las posturas sobre la justicia con las que compite el texto de Rawls, como son el utilitarismo, que Rawls analiza en la versión del británico Sidgwick, fundamentalmente, o la postura intuicionista. En función de estas aportaciones, es que hemos considerado como un planteamiento importante el de John Rawls. Más adelante veremos cómo otro de los teóricos más contemporáneo, Amartya Sen, en su libro La idea de la justicia, pues retomará en parte los planteamientos de su maestro John Rawls. De modo que resulta ser un autor imprescindible en esta revisión que nos estamos proponiendo hacer de las teorías de la justicia como un aspecto sin lugar a dudas importante en el campo de la filosofía de los derechos humanos. Recomiendo mucho que hagan la lectura de este capítulo primero, introductorio y panorámico de la teoría de la justicia de Rawls, que tienen ustedes disponible en la plataforma de Classroom, y quedamos a la espera también de sus opiniones y aportaciones al respecto. Sin más por el momento, muchas gracias, hasta la próxima.